El problema número 20 de la guía pide calcular la energía potencial eléctrica que tiene este arreglo, o energía potencial mutua, creo que dice el enunciado. Pero es lo mismo, que tiene este arreglo, que consiste en tres cargas diferentes ubicadas en los vértices de un triángulo de lado D. Un triángulo equilátero del lado D. Para eso pensemos que la energía potencial mutua es la diferencia de energía potencial entre tener esta estructura así armada como la ven o tenerla completamente desarmada. Y cuando digo tenerla completamente desarmada me refiero a que las cargas estén infinitamente separadas, Q1 en el infinito, Q2 en el infinito y Q3 en el infinito, todas muy lejos de las otras. Para calcular eso, lo que vamos a hacer es desarmar la estructura e ir armándola. Y a medida que la vamos armando, vamos viendo cómo va variando la energía potencial. Recordemos que la variación de energía potencial, como toda energía potencial, se define como menos la integral de camino de la fuerza eléctrica en este caso, porque trabajamos con energía potencial eléctrica. Y se puede demostrar perfectamente que al mover una carga Q desde un punto hasta otro, la variación de energía potencial eléctrica es igual al valor de esa carga Q multiplicado por la diferencia de potencial entre los puntos inicial y final. Por otro lado, nos va a servir recordar que el potencial eléctrico a una distancia R que genera una carga Q es igual a K por Q sobre R. Todo esto si tomamos como referencia que el potencial en el infinito es igual a 0. Si tomamos potencial igual a 0 en otro punto, no se olviden que esto es un sistema de referencia, si tomamos el potencial igual a 0 en otro punto, esta expresión no se puede usar así tal cual está. Entonces vamos a empezar a resolver el problema. Voy a llevar las tres cargas al infinito, es decir, voy a desarmar esta estructura y voy a calcular la variación de energía potencial eléctrica por traer la carga Q1 desde el infinito hasta acá. ¿Cómo calculo la variación de energía potencial eléctrica? Bueno, justamente el valor de la carga que estoy desplazando, que es Q1, multiplicado por la diferencia de potencial entre este punto y el infinito. Pero bueno, el potencial en el infinito vale 0 porque así lo definimos, y el potencial en este punto sigue valiendo 0 porque en todo el trayecto de la carga no hubo ningún campo eléctrico, porque estoy a una distancia infinita de cualquiera de las otras cargas involucradas en el problema. Por lo tanto, podemos asegurar que la diferencia de potencial entre infinito y este punto es 0, porque el potencial es absolutamente 0 en el infinito y 0 en este punto. Entonces ya calculamos el trabajo o la variación de energía potencial eléctrica al traer la carga Q1 desde el infinito hasta acá. Lo mismo vamos a hacer ahora, pero con la carga Q2, ya en presencia de la carga Q1. Esto quiere decir que teniendo Q1 donde la dejamos, traemos Q2 desde el infinito hasta una distancia desde Q1. Lo vamos a resolver del mismo modo. Vamos a calcular la variación de energía potencial eléctrica como Q2 multiplicado por la diferencia de potencial entre el potencial en este punto y el potencial que tenía Q2 en el infinito. Justamente la diferencia de potencial la vamos a calcular fácilmente, aunque en este caso ya no es 0, porque el potencial en este punto es el potencial a una distancia d de una carga puntual Q1. Ese potencial vale, según lo que recordamos anteriormente, K por Q1 sobre la distancia d. Y a eso le tenemos que restar el potencial en el infinito, que es 0, porque así lo definimos nosotros inicialmente. Entonces me queda ya calculado la variación de energía potencial eléctrica entre tener estas dos cargas a una distancia d y haberlas tenido completamente separadas. Por último, necesito traer la carga Q3, pero ya cuando tengo ubicadas las cargas Q1 y Q2 en el problema. Esto se resuelve de manera similar. Traigo Q3 desde el infinito y calculo la variación de energía potencial eléctrica
como Q3 por la diferencia de potencial entre el infinito y este punto, pero ya cuando están las cargas Q1 y Q2. Claro, la relación que yo presenté al principio me sirve para calcular el potencial en un punto que está a una cierta distancia de una carga, y en este caso tengo dos cargas, no solo una. Pero aplicando el principio de superposición, ya que la relación de potencial es lineal, voy a calcular el potencial en este punto como el potencial en este punto debido a la carga Q2 más el potencial en este punto debido a la carga Q1. De este modo me queda que la variación de energía potencial eléctrica entre tener esta carga en este punto y esta carga en el infinito es Q3 por el potencial en este punto, que los calculo como la suma del debido a Q2 y el debido a Q1, menos, bueno, el potencial en el infinito, que vale 0. Y ya me queda de este modo resuelto cada tramo del proceso que utilicé yo para armar la estructura esta. Ahora ya tengo la estructura completamente armada y sé cuál fue la variación de energía potencial eléctrica en cada tramo del proceso. Por lo tanto, si sumo todas las variaciones de energía potencial, voy a obtener directamente la variación de energía potencial entre tener completamente desarmada la estructura y la estructura ya armada. Esto es la energía potencial mutua. Si queremos calcular luego el trabajo de la fuerza eléctrica, usando la definición, podemos calcular el trabajo de la fuerza eléctrica. O al revés, si queremos calcular el trabajo de la gente que armó la estructura, podemos decir directamente que la energía puesta en juego por el agente externo más el trabajo de la fuerza eléctrica tienen que ser 0, porque no hay variación de energía cinética entre la situación final y la situación inicial. De este modo puedo calcular que el trabajo que tuvo que poner en juego el agente externo es igual a la variación de energía potencial eléctrica del sistema.